Bien, la lectura bíblica, como ustedes saben, se encuentra en Éxodo 10:10. Allí el trasfondo de esa lectura es la salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel se aprestaba para salir de Egipto, ustedes saben que hubo una lucha con el faraón para que pudiera dejar ir al pueblo de Israel. Llegó un momento en el que ya el faraón no aguantaba más a Moisés ni a Aarón en su presencia. Y le dijo, mira, vete a adorar a tu Dios. Ahora, ¿quiénes son los que van contigo a adorar al Señor al desierto? Él le dijo, ¿van quiénes? Nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos, incluso nuestros animales. Y entonces es cuando el faraón le dice a Moisés, Dios no quiera eso, Moisés. Vayan ustedes, los viejitos, los ancianos, los adultos, váyanse y adoren al Señor, hagan lo que ustedes quieran en el desierto. Ahora tus niños se quedan conmigo aquí. Moisés le dijo, no, así no fue que hablamos. Nosotros no nos movemos de aquí si nuestros niños no van con nosotros. Amén. Eso debe recordarnos a nosotros la importancia que tienen los niños para una sociedad. Una sociedad que carece de niños y de adolescentes, de jóvenes, es una sociedad condenada a la muerte y a la destrucción, a la desaparición. Porque cuando comencemos a morirnos nosotros, ¿quiénes nos van a sustituir? Son nuestros niños que van a estar al frente. Pero hay algo bien serio y bien grave en esta parte. Y es donde yo quiero realmente entrar. ¿Cuál es el legado que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos para que ellos tomen el relevo de nosotros cuando nosotros ya no estemos? Y yo quiero dirigirme, aunque la lectura bíblica está basada en Éxodo, yo quiero dirigir su atención a dos familias en especial. Y quiero que vayan su Biblia al libro Primera de Samuel. Allí se relata la historia de dos familias que hacen mucho contraste. Dos familias que tienen que ver con la iglesia, pero que ambas tienen resultados diferentes. Y el resultado tiene que ver indefectiblemente por el ejemplo de los padres. Primera de Samuel capítulo 1 y 2. Allí se presenta la historia de Ana. Ustedes conocen a Ana, una mujer sufrida, una mujer que deseaba tener un hijo. En aquel entonces, y todavía no hace mucho, las mujeres eran tomadas en consideración cuando tenían muchos hijos. Hoy en día son alabadas cuando no tienen ninguno y dicen abierta y públicamente, yo no quiero tener hijos. Y dicen, esa es una mujer progresista. Pero ellas no saben lo que están diciendo. Así que Ana sube al templo, como de costumbre, con su esposo, y se derrama ante el Señor orando, pidiéndole por un niño, que le dé un hijo. Y la promesa que Ana le hace al Señor es, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y que en ese momento nosotros pudiéramos reflexionar y decir, ¿cómo es posible que yo voy a estar pidiendo un hijo para después dárselo al Señor? Y eso fue lo que Ana hizo. El Señor le concedió la oportunidad de tener un hijo. Y Ana, al tiempo que el Señor le indicó, quedó embarazada de Elcana. Y subió al templo a los 2 años prácticamente, cuando ya el niño dejó de tomar el seno. Y fue donde Elí le dijo, mira, aquí está el niño que yo le pedí al Señor, yo se lo entrego. Si Ana tuviera más hijos, no tendría mucho valor ese acto, ¿verdad que no? No tendría tanto valor como el hecho de que era el único. Y ella se lo estaba ofreciendo.
Honestamente, ¿quién de ustedes haría eso? Después de desear tanto a un niño, de amamantar a un niño por 2 años, usted despegárselo y decirle al pastor de la iglesia, pastor, mire, aquí está el niño, críelo. ¿Quién haría eso? Muy pocas. Pero nosotros vemos allí el gran sacrificio de Ana y nos recordamos también el sacrificio que hizo Abraham. Abraham, después de habérsele prometido un descendiente, ¿qué hizo el Señor? Sacrifícalo. Dame a tu único hijo. Y Abraham fue obedientemente a sacrificar a su hijo. Pero ¿qué pasa? El Señor no deja a nadie sin recompensa. Ana fue y ofreció a Samuel. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio 5 más. 3 varones, 2 hembras. Amén. El Señor recompensó la fidelidad de Ana de haber dedicado su primer hijo al Señor. Y no solo que le dio 5 más, sino que el que le dio fue uno de los grandes profetas y el último de los jueces de Israel. Amén, hermano. Uno de los grandes profetas y el último de los jueces de Israel, porque después de él vino Saúl. Así que el Señor no deja a nadie sin recompensa cuando usted ofrece al Señor todo lo que usted tiene. La viuda pobre. El Señor estaba allí mirando a todo el que entraba al templo y daba de todo lo que le sobraba. Y probablemente venían y lo vaciaban que se escuchara en todo el templo. Pero la viuda pobre fue tratando de que nadie viera qué era lo que iba a dar. Pero el Señor se fijó en ella y le dice a sus discípulos, de todos los que están aquí, ella ha dado más que todos, porque ha dado todo lo que tiene. ¿Cuántos de nosotros hemos dado todo lo que tenemos al Señor? Estamos siendo egoístas con el Señor. Y no me refiero a dinero en la iglesia. Estoy refiriéndome a sus hijos. Estoy refiriéndome a ustedes. ¿Qué parte de ustedes y de sus hijos usted le está entregando al Señor para que Él se fije en lo que ustedes le están dando? Le están dando la sobra, lo que queda. O le estamos entregando todo. Señor, mira, aquí están los hijos que me diste. Eso me recuerda a una cita bíblica. Perdón, una cita bíblica no. Una cita de la hermana White en el libro Conducción del Niño. Allí en el libro Conducción del Niño, la hermana White hace una pregunta. Ahora se me desapareció de aquí. La pregunta es, ¿dónde están los hijos que te di? Cuando nosotros estemos presentes delante del Señor, en ese gran día, el Señor nos va a preguntar a nosotros, ¿dónde están los hijos que yo te di a ti? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Se lo entregaste al Señor? ¿O simplemente dejaste que ellos hicieran lo que ellos quisieran? Entonces ahí vamos a la parte de Elí. Nosotros vemos que Elcana y su mujer dedicaron sus 2 años a cuidar a su niño, a criar a su niño. Y cuando nosotros vemos en la Biblia la historia de hombres como Moisés, como José, como Daniel y sus amigos, nosotros nos damos cuenta que ellos no lograron eso porque el Señor los eligió a ellos solamente. Ellos lograron todo lo que lograron por los padres que el Señor puso para ellos. Allí tenemos a Abraham.
que dedicó su tiempo a educar a sus hijos. Y el Señor reconoció eso y dijo, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos que guarden todas las cosas después de él, porque Abraham se dedicaba a educar a Isaac. Tanto así que no le permitió tener una mujer del pueblo donde él estaba. Mandó a su siervo y dijo, yo no quiero que tú le tomes mujer a mi hijo de todas las que están aquí. Ve a mi tierra, a mi parentela y toma una mujer. Porque Abraham sabía cuál era el compromiso que tenía con ese hijo. No dejó que él hiciera como Sansón. Esa es la que agrada a mis ojos y esa es la que yo quiero. Y al final terminó perdiendo la vista. Tenemos a Moisés. El Señor eligió a Moisés, pero el Señor primero eligió a los padres. Y el Señor elige hombres, pero antes de elegir a los hombres, a quien elige es a los padres. Y nosotros vemos el trabajo que hacen los padres por el resultado que tienen con los hijos. Cuando nosotros vemos un hijo rebelde, ¿qué decimos de los padres? No supo criarlo. Y nosotros vemos a Moisés que duró 12 años en su casa, siendo educado por Jocabé, siendo educado por María y siendo educado por Aarón, que eran sus hermanos mayores. Y nosotros vemos el resultado de Moisés. Aunque pasó alrededor de 38 años, no, 28 años, porque él salió a los 40 de Egipto. Él llegó a los 12. 28 años en el palacio no borraron de la mente de Moisés la educación que había recibido en su casa. Por eso Moisés toma la decisión, de manera equivocada, queriendo ayudar al Señor, pero él sabía que tenía un propósito. Pero ¿por qué venía ese propósito en Moisés? Porque su mamá se dedicó a enseñarle los principios de Dios. A educar a su hijo mientras estuviera allí porque sabía que iba a estar poco tiempo con ella. Así que tenía que aprovechar cada momento que ella tuviera con su hijo para decirle las cosas que tenía que decir y cómo tenía que enfrentarse cuando estuviera allá afuera. Hubiese sido cualquiera de nosotros y nos llena el palacio. Moisés tenía un futuro asegurado, pero él cambió el palacio por el desierto, cambió un cetro por una vara y cambió toda una nación que se considera uno de los grandes imperios del mundo por una nación dura de servicio. ¿Pero por qué hizo eso? Por la educación que recibió en su casa. Allí tenemos a José también. Tenemos a José en su casa. Raquel no está involucrada. La Biblia no dice que Raquel se involucrara. Además, Raquel, recuerden que murió cuando dio a luz a Benjamín. Así que, ¿quién tuvo que involucrarse en la educación de su hijo? Su papá. Porque muchas veces nada más le dejamos la responsabilidad a la madre de la educación de los hijos. Pero ¿y dónde está la función del padre? Jacob se dedicó a enseñar a su hijo y a educar a su hijo. En cierta manera lo crió porque fue muy apoyador. Pero José conocía los principios porque Jacob se dedicaba a enseñarle a José. Así cuando José llega a Egipto esclavo, José no se olvida de sus principios. Tan fuertes eran sus principios que fue el único capaz de poder resistir una de las tentaciones que ninguno de nosotros resistimos. Es una de las tentaciones más difíciles para nosotros como hombres. Resistir a una mujer atractiva que se nos brinde fácilmente y sobre todo con todas las recompensas que pudiera tener. Pocos pueden resistir.
Y José pudo vencer en esa tentación. Si pudiéramos hablar de Daniel, del cual hablamos aquí. Daniel no pudiera haber alcanzado ni ser quien era, a menos que en su casa tuviese la educación cristiana, de qué alimentos comer, de cómo cuidar su salud, de cómo conducirse cuando no estuviera en su propia nación. ¿Ustedes creen que Daniel solamente porque el Señor inspiró a Daniel a decir, oh no, prueban en esto, no vamos a comer? No, no, hermanos. Ninguno de nuestros hijos va a salir allí a la calle si no tiene los principios y va a poder vencer las tentaciones que están allá afuera. Si a menos que en nuestras casas nosotros nos dediquemos a educar a nuestros hijos. Y eso fue lo que hizo Ana. Cuando ustedes estudian la vida del Elcana y Ana y Samuel y la comparan con la vida de Elí y sus hijos, ustedes van a ver un enorme contraste entre esas dos familias. Y lo que hace la vida de Elcana y sus hijos tan perversa, resaltar la vida de Elcana y su familia, es que aún a pesar de que ellos eran sacerdotes, la Biblia dice algo que muchas veces probablemente nosotros pasamos por alto. Dice que no conocían a Dios. ¿Cómo es posible que un sacerdote descendiente de la tribu de Leví, gente ya grande, adulta, diga la palabra que no conocían a Dios cuando nacieron en el templo? Hay mucha gente en nuestra iglesia que están aquí, pero no conocen a Dios. Se paran aquí, pero no conocen a Dios. Increíble, ¿no? O nos paramos, déjame incluirme. Nos paramos aquí y no conocemos a Dios. Pero ¿cómo sabemos que no conocen o que no conocemos a Dios? Por las cosas que hacen, hermanos. El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando ustedes estudian la vida de los hijos de Elí, se van a dar cuenta que eran dos perfectos demonios dentro del templo. Metían prostitutas al templo. Así, tan simple como eso. Prostitutas al templo. Cuando venían a traer las ofrendas al templo, ellos le quitaban las ofrendas a los pobres hermanitos y se las cogían para ellos. Eso es lo que dice. Cogían la mejor parte para ellos y el pueblo se quejaba, pero Elí no hacía caso. Era un padre permisivo. ¿Tenemos padres permisivos en nuestra iglesia hoy? Hoy las cosas se han cambiado. Los padres tenían autoridad y los hijos teníamos terror de nuestros padres porque no podíamos movernos. Bueno, yo no tuve la oportunidad porque mis padres nunca fueron de la iglesia. Pero en mi casa, sobre todo mi mamá, esa era la batuta en Constitución. Te tiraba atrás todo lo que encontraba. Todo. Y después, para rematar, se lo contaba a mi papá. Y ese no perdonaba. Hoy en día, las cosas se han cambiado. Los hijos tienen el control en la casa. Los hijos tienen el control en la escuela. Los hijos tienen el control donde quiera que están. Y son capaces de amenazarnos a nosotros si nosotros corregimos a ellos. Yo siempre deseé tener varones. Y yo le digo a Rosy, yo no sé de qué el Señor me libró, pero de algo me tuvo que haber librado. Porque dos gallos no pueden estar en un gallinero. No. No dos gallos. ¿Entienden? Mis hijas llegaban a la iglesia, nadie cargaba a mis hijas, excepto Rosy. Solo una señora era capaz de quitar la niña a nosotros. Solo una. Pero después
Mis hijas todo el tiempo al lado mío. El culto entero, sin pararse de allí. Sin jugar en la iglesia, sin correr en la iglesia. No juegos en la iglesia, no celulares. Mis hijas tuvieron celulares a los 16 años y porque lo trabajaron y lo compraron, no con mi dinero. De otra manera, nunca hubiesen tenido celular. ¿Entienden? Todavía hoy en día, venimos a la iglesia, aunque ya no están viniendo últimamente, pero venimos a la iglesia y ellas van a estar al lado mío. Búsquenlas que van a estar siempre al lado mío y de Rosy, sin moverse de allí. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos tener niños que no podamos controlar hoy en día? ¿Saben por qué? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro La Educación? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer el libro La Educación? Si sobre todo tienen hijos pequeños, los que tienen hijos pequeños, consíganse ese libro en físico o digital y lean ese libro. Miren por qué esos jóvenes pudieron tener éxito en la vida. En el hogar, donde yo digo, en el hogar, no en la escuela, no en la calle, ni mucho menos en la iglesia. Aquí los niños no vienen a educarse. Si usted espera que el primer anciano, la directora de escuela sabática o la maestra del ministerio infantil eduque a su hijo, usted está muy equivocada. Aquí no se viene a educar a sus hijos. Sus hijos usted lo educa en su casa. Aquí se viene a adorar al Señor. Desde cuna, ellos aprenden a adorar al Señor. Ahora, aquí no se viene a educar. Así que no culpe a la maestra de escuela sabática infantil, no culpe al ministerio infantil, no culpe al anciano por la mala educación de sus hijos. La mala educación de sus hijos es responsabilidad de ustedes. Ellos no están aquí para educar a sus hijos. Nosotros no estamos aquí para educar a sus hijos. Estamos para guiarlos en las cosas de Dios. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros. Debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito. Es en el hogar, hermano. Recientemente estuve viendo un video en Instagram, creo que fue. Una jovencita, no podía tener más de 20 y algo de años. Ella está explicando qué es lo que pasa con los padres y los hijos hoy en día. Ella dice, el tiempo que los padres dedican hoy en día a sus hijos no pasa de 35 minutos. Eso no tiene nada que ver con la hora de comida, con otras cosas que hagan. Tiempo con los hijos. Llegamos a la casa del trabajo y eso lo sabemos. Estamos cansados del trabajo, probablemente de un trabajo. Llegamos a la casa, lo único que nos da tiempo es para bañarnos y posiblemente comer algo, acostarnos y volver la rutina al otro día. Nosotros hay quienes no ven a sus hijos en el día. Pero cuando tenemos el tiempo de poder estar con nuestros hijos, la pasamos en la televisión o en la computadora. Y yo soy el primero. O sea, no estoy acusando a nadie. Y entonces nuestros hijos crecen, se hacen grandes, se van de la casa y nosotros nos preguntamos en qué momento pasó eso. Recientemente en Dominicana, aquellos que son dominicanos, ustedes saben, si siguen las redes sociales, yo soy muy cibernético, me mantengo en esos ambientes siempre. Sucedió un caso, probablemente ustedes lo sepan, probablemente no. Es un joven, hijo de una de esas personas del medio, que cometió un asesinato, o por lo menos está involucrado en ese asesinato.
Y la gente ahora está condoliéndose de él en vez de condolerse de la persona que mataron. Y la cuestión del asunto es, ¿quién tuvo la culpa? ¿El padre por darle la educación que le dio o el hijo por tomar el camino que él tomó? Pero cuando ustedes profundizan en el video, se dan cuenta que el hijo, incluso en entrevista con su propio padre, le reclama la vida que él lleva. Ellos se dan cuenta de lo que está pasando en la casa. Ellos se dan cuenta. Y cuando llega el momento, ellos van a hacer exactamente lo que ellos vieron en su casa. Exactamente, no más. Quizás hacen un poco más en la exageración negativa, porque ese muchacho lo tenía todo. Su papá le daba todo y ahí estaba el problema. Miren, aquellos que pretenden tener hijos, Amelia, Nini, Kimberly, las chicas que están allá atrás, todas las que no están casadas ni tienen novio, las mellas, si esperan tener hijos, hay algo que ustedes nunca deben decirse. Nunca se lo digan a ustedes mismos. Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Nunca se digan eso. Es uno de los más grandes errores y uno de los medios o de las cosas que hacen que los hijos entiendan que todo es fácil y que mi padre me debe todo a mí. Y comenzamos a cumplir los deseos de nuestros hijos y a darle. Yo no tuve, toma. ¿Qué tú quieres? Ten. ¿A dónde va? Vete. Papi, necesito tanto, estoy aquí en una fiesta, se me hizo una cuenta larguísima, transfiéreme tanto, ahí lo tiene. Yo llamo al dueño de la discoteca y le digo, oye, mira, mande a todos los empleados, mándalo para su casa. Y ponlo a él a que limpie la discoteca entera por un mes. ¿Usted quiere un carro? No, felicidades. Trabaje. Por eso es que tenemos una sociedad allá afuera podrida. Pero nuestros jóvenes están copiando ese modelo y están yéndose a ese modelo de vida, de querer tenerlo todo fácil. ¿Por qué se dedica a la delincuencia si tiene un padre que le puede dar todo? ¿Sí? Exacto. Sí. Otra de las cosas es la influencia de los medios sociales sobre nuestros hijos. Un viernes yo estuve hablando aquí sobre los medios sociales y la influencia de nuestros hijos. Yo le decía, mis hijas ya tienen mayoría de edad. No siempre se puede tener el control de ellos. Hasta donde usted pueda, usted ejerce ese control. Hasta los 18 años, sobre todo en estos tipos de celulares, yo tenía el control de mis hijas. ¿Ustedes tienen celulares? Ok. Primero tenían que ponerle mi rostro para que cuando yo lo abriera. Tenía que ponerle el dedo para que cuando yo le ponga el dedo, abriera. Y yo tenía un rastreador para que donde ellas estuvieran, yo supiera en todo momento. Yo le bloqueaba que a las 10 de la noche, todo lo que significa redes sociales se bloqueara. Se llama parental control. Los que saben de computadora saben de eso. ¿Tú quieres tener celular? Ok, a las 10 de la noche se bloqueó. Papi, pero yo... Se acabó el tiempo. Hora de dormir. Esto lo hace hasta que tiene los 18 años.
Pero hay programas, como yo decía ese viernes, hay programas que van más allá. Siempre tener control de los hijos. Que los hijos entiendan que uno tiene el control. Porque cuando ellos crecen ya, después creen, oh no, mi papá ya no es tan inteligente, mi papá ya no es tan sabio, ya no es tan fuerte, ya no es tan esto. Y ellos saben por dónde ir. Y cómo agarrar y ponerse a hacer pulso con ellos. A ver hasta dónde pueden llegar con los padres. Nunca aflojen. Nunca aflojen, hermanos. La Biblia dice que unos cuantos azotes no lo van a matar. Y hay gente, hermanos, hoy en día que tienen miedo de agarrar una correa y darle 5 fuetazos a un muchacho para que entienda quién tiene la autoridad. Una vez, la última vez que yo prediqué sobre estos temas en la iglesia, recibí muchas críticas en la iglesia. Pero no lo van a matar 5 fuetazos, no lo matan. Yo estoy vivo y no fueron 5 que me dieron. No fueron 5, créanlo, porque marca tengo todavía. ¿Ah? Marca tengo todavía y se la puedo enseñar. O sea que no lo van a matar, ni lo van a odiar a ustedes. Pero sucede que aquí en este país a los padres lamentablemente le están quitando la autoridad. Y como ya nosotros no tenemos el tiempo para dedicarle a nuestros hijos, estamos dejando que el diablo eduque a nuestros hijos en las escuelas. Porque es el diablo el que está dirigiendo las escuelas. Ahora ya no son maestros los que están dando educación a los niños. Ya no son maestros que vienen y agarran a Anthony y lo sientan en un círculo a contarle historias. Ahora son las drag queens. Las drag queens se sientan en las escuelas con los niños de infantes. ¿Han ido a tu escuela? ¿Sabe lo que es una drag queen? Ya. ¿Han ido a tus escuelas? ¿No? Amén, ojalá que no vayan nunca. Pero son las que se sientan en las escuelas ahora y le llaman storyteller. Las que cuentan historias. Pero no quieran ustedes saber qué historias que les cuentan. Que los niños pueden besarse entre ellos. Pueden masturbarse entre ellos. Pueden tener relaciones con un adulto si ellos los consienten. ¿Le asombra? ¿Le asombra? Pues esa es la realidad de allá afuera. Si un niño quiere y consiente en tener relaciones con un adulto, puede hacerlo. Sexo oral. Eso es lo que están haciendo allá afuera. Y muchos de nosotros estamos en silencio. Pero ¿qué pasa? No nos duele, porque no es a nosotros, nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando la tragedia toca tu puerta? ¿Qué pasa cuando es uno de nuestros hijos que es violado en una escuela por una drag queen? Por una que se cree hombre o por un hombre que se cree mujer. Y ese es el mundo en que están ellos, allá afuera expuestos. Para terminar, yo sé que muchas cosas. Yo realmente no sabía qué decirle ni qué venir a predicar. Pero ustedes no sé si han oído la historia de Jazz Jennings. Hermanos, tienen que leer, tienen que investigar. La Biblia habla de todo lo que está pasando en estos tiempos, pero dedíquense un tiempecito a estudiar las historias que están pasando a nuestro alrededor para que ustedes se den cuenta. Daniel no se dio cuenta nada más estudiando la Biblia. Él veía las cosas que estaban pasando. Y la Biblia dice, cuando estén pasando todas estas cosas, alcen vuestras vistas. Levanten la vista, hermano. Están pasando cosas a su alrededor y no nos estamos dando cuenta. Jazz Jennings es un niño. Nació niño. Pero su mamá, a los 2 años, dice ella, que ese niño le dijo a ella que él quería, en vez de tener un pene, una vagina. 2 años. ¿Cuántos años tiene tu niña? Ashley. 2 años. 1. Ya, 1 año. Imagínense una niña como la niña de Ashley. 2 años. Probablemente no sepa hablar bien.
¿Ustedes creen que es verdad que le va a decir que no quiere tener un pene y quiere tener una vagina? Y vamos a suponer, en el caso hipotético de que sí se lo haya dicho, que la madre va a consentir y va a agarrar y va a mutilar a ese niño a esa edad. Oye, ella está frustrada. No quiere ser lo que es, pero tiene que serlo porque ya su madre le ha metido eso en la cabeza. Es una joven ya de 20 y tantos años. Y así hay muchos allá afuera, padres que están consintiendo que sus hijos sean mutilados. ¿Qué sabe Andrea? ¿Qué sabe Anthony? ¿Qué? Ni siquiera Josecito. ¿Qué sabe Josecito? ¿Dónde está Josecito? No sabe nada todavía. No, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero ustedes me entienden. No hay capacidad todavía para poder discernir una cosa y la otra. Los niños exploran su sexualidad. Y hay un momento en que se identifican con las madres, hay un momento en que se identifican con los padres, pero es responsabilidad de los padres educar a los hijos en cuanto a la sexualidad, no la escuela. Hermanos, yo no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. Esto es serio. Pablo dijo, en los tiempos postreros serían días como peligrosos. Y nosotros no es que vamos a ver, esperar, no. Nosotros estamos viviendo en los tiempos peligrosos, en los que yo no tengo control sobre mis hijos. El Estado tiene control sobre mis hijos. Pero solamente en la medida en que nosotros se lo permitamos. Si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros nos dedicamos a tener tiempo con nuestros hijos, el tiempo que podamos tener, aun cuando sean 35 minutos que tengamos, pero que esos 35 minutos que nosotros podamos tener con ellos, lo dedicamos para enseñarlos a ellos sobre las cosas que están pasando allá afuera. Nuestros hijos serían un Moisés, un José, un Daniel, un Samuel. Vengan al templo y dediquen sus hijos al Señor. Hay que hacer sacrificios, hermanos. Muchos nos gusta dormir en los sábados en la tarde, pero vengan y traigan a sus hijos. Yo no sé por qué aquí solamente hay 3 niños y para mí son como si fueran 300. A veces nada más yo estoy con Nayeli sola. Nayeli y yo forman Nayeli. Vamos a decirlo. Y ahí estamos Nayeli y yo. Y para mí es como si fueran 100. El mismo entusiasmo, el mismo amor y el mismo esmero. Ustedes tienen que ponerle su parte si quieren tener una iglesia saludable y si quieren tener hijos saludables mañana. Yo espero que el Señor los bendiga y que esta exhortación, esta reflexión sobre lo que la Biblia nos enseña. Estúdiense la vida de Elí, cómo terminó la vida de Elí por ser permisivo. ¿Entienden? Por ser permisivo, terminó mal. ¿Y cómo fueron eliminados sus hijos? Por perverso. Estúdiensela y prométanse a ustedes mismos no ser padres permisivos como lo fue Elí. Dios los bendiga, mis hermanos.